En segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 2, el apóstol Pablo insta a Timoteo a predicar la palabra y hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Cuando el apóstol exhorta a Timoteo a predicar, se está refiriendo al Evangelio del Señor Jesucristo. Debía proclamar el nombre de Jesús por donde quiera que él fuera. El Hijo de Dios, quien había venido al mundo para morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. En una nación como la de Israel, donde el Mesías fue juzgado y condenado y todavía tenido como un impostor, como alguien que no era quien las Sagradas Escrituras habían dicho, debía ser proclamado ese nombre, como lo hicieron los apóstoles, quienes a pesar de que corrían el peligro y el riesgo de ser también apresados, como de hecho lo fueron, ellos debían proclamar el nombre de Jesús, que era el verdadero Mesías, que era el Hijo de Dios, destinado para la salvación del hombre y el perdón de los pecados y la garantía de la vida eterna. Timoteo debía también anunciar el impacto del Evangelio sobre las vidas de los hombres, porque el Evangelio es la única alternativa que tiene la humanidad. La política, la ciencia, la filosofía y todo lo que el hombre pueda trazar como pensamiento nunca podrá lograr restaurar la condición caída del ser humano. Esto lo puede hacer solo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y de ahí la gran preocupación del apóstol Pablo, como el gran hombre de Dios, como el mentor establecido ante aquellos que comenzaban la carrera de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pablo quería que este joven pregonara ese Evangelio que transforma, ese Evangelio que cambia, ese Evangelio que trae paz y que trae la vida eterna a aquellos que están en el pecado. La otra parte indicada por el apóstol en este versículo es que debía proclamar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando las condiciones estuvieran favorables, pero también cuando las condiciones estuvieran en forma contraria. Y esto lo experimentó el mismo apóstol, como lo experimentaron los demás hombres de Dios, que tuvieron que enfrentarse a diversas situaciones negativas, al extremo de incluso perder la vida por la predicación de la palabra. Porque al anunciar el Evangelio fueron apresados, fueron injustamente enjuiciados y llevados a la muerte, a la condenación por el sistema imperante en aquel entonces. Y muchos de ellos, como lo describe
el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, cuando detalla y describe los héroes de la fe, habla de cómo esos hombres fueron asesinados, cómo atravesaron por situaciones difíciles y cómo sufrieron por causa del Evangelio de Jesucristo. Hay tiempos en los cuales podríamos disfrutar de ser ministros del Señor y de llevar la palabra a los pueblos, a las naciones y a las gentes. Pero también hay momentos, hay lugares, hay ocasiones y tiempos en los cuales puede venir el rechazo, el desprecio, el castigo, la amenaza y la oposición fiera, tanto del hombre como de las fuerzas de las tinieblas, para impedir que nosotros podamos cumplir con la gran misión del Señor Jesucristo. Me pregunto yo en este momento, ¿qué hubiera sido si el apóstol Pablo, si esos grandes héroes del pasado, si esos grandes pregoneros hubieran tenido la oportunidad que tenemos hoy en día de predicar el Evangelio a través de tantos medios disponibles? Ya no hay que esperar llegar a un lugar físicamente. Ya no hay que esperar pararse detrás del púlpito en una iglesia para difundir la palabra. Ya podemos de manera instantánea, en cualquier momento y en cualquier lugar, difundir, dar a conocer la palabra, la inspiración, la revelación que Dios nos dé en un momento determinado. Podemos estar dormidos y recibir de Dios un impulso del Espíritu, e inmediatamente con imágenes, con voz, con sonidos, difundir esa palabra, esa revelación, esa inspiración hasta el último rincón de la tierra. Ya no hay excusa para dar a conocer el Evangelio. Ya tenemos en nuestras manos el recurso que puede hacer que nosotros cumplamos con esta gran misión. De modo que esta palabra todavía debe resonar en el oído de la iglesia, en el oído de cada ministro y en el oído de cada creyente. Prediquemos la palabra, anunciemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo.